Vamos a meditar en la palabra del Señor, teniendo en cuenta en nuestra mente el primer tema de la vigilia, que es revisando mi lámpara. En este caso, revisando nuestra vida delante del Señor, o nuestra relación delante de Dios, o sea, cómo está nuestra vida. Porque la palabra examíname es muy rica en sinonimia, y uno de los sinónimos de la palabra examíname o examinar es revisar. Y revisar quiere decir ver con atención y cuidado. Y también quiere decir someter una cosa a un nuevo examen para corregirlo, enmendarlo y repararlo. Y yo creo que ese es el ánimo que nos asiste en esta noche. Venir ante el Señor para decirle: Señor, examíname, mírame, escudriñame, investígame, revélame en qué condición está mi vida delante de ti. Y si hay caminos de perversidad, porque a veces uno no descubre el mal en el que se está desarrollando la vida de uno, pero Él sí lo sabe y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Gracias. Examinar también quiere decir escudriñar con diligencia y cuidado algo. En este caso, escudriñar con diligencia y con cuidado nuestra vida. Hay dos maneras, o existen dos maneras, o dos vías, dos formas en las que podemos relacionarnos con Dios. La primera de ellas es a través de nuestra oración. La oración es comunicarnos con Dios, es conversar con Dios, es expresarle al Señor nuestro estado, nuestra necesidad. Y además de expresarle al Señor nuestro estado y necesidad, es una relación intrínseca, que diría yo, filial, en la que ahora tenemos con Dios, porque antes no podíamos relacionarnos con Dios, no sabíamos conversar con Él, pero dice la Biblia que ahora Él nos ha dado de su Espíritu, y ese Espíritu que Él ha derramado nos hace relacionarnos con Él de manera profunda, de tal suerte que ahora le podemos decir: Padre mío. Amén. Damos gloria a su nombre. Y la otra manera como podemos relacionarnos con Dios es oyéndolo a Él, escuchando de Él su palabra, escuchando de Él sus pensamientos, sus propósitos. Y aunque usted no lo crea, de esas dos comunicaciones, de esas dos relaciones, tanto de aquí para allá como de allá para acá, depende el éxito o el fracaso de nuestra vida cristiana. Amén. No hay nada de místico aquí. No hay nada de otro mundo. La vida nuestra
si la relacionamos en esos dos sentidos, será una vida, como dice el apóstol Pablo, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y con una esperanza más sólida, con una fe desarrollada, de tal manera que las circunstancias que nos rodeen no nos van a dominar, sino que nosotros, por esas dos relaciones básicas de nuestra vida con Dios, vamos a superarla, porque la Biblia dice que la oración del justo, obrando eficazmente, ¿qué dice? Puede mucho. Concluye con esa declaración: la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Amén. Pero es la oración eficaz, no es cualquier oración, es la oración eficaz. Y el Señor nos dice en Marcos 14, 38, Marcos 14, 38, dice: velad y orad, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Amén. El antídoto, la fuerza que contrarresta la tentación, es la oración, es el velar, es el atender a la palabra del Señor, a sus consejos, a sus pedidos, a sus llamados. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ese es el problema de nosotros los seres humanos, que aunque nos creemos tan grandes, pero somos débiles. Nos creemos fuertes y somos débiles. Nos creemos grandeza, pero somos débiles. Sin el Señor, el pecado es superior a nuestra voluntad, es superior a nuestro deseo. Es solo conectados a la fuerza sobrenatural del poder de Dios que podemos vencer la tentación. Amén. ¿Están de acuerdo o no? Amén. Amén. Bien. Entonces, vamos a examinar, vamos a mirar, vamos a ver cómo está entonces nuestra vida de oración. ¿Cómo está nuestra vida de oración? El Señor nos manda a orar, en primer lugar, ¿por qué? El Señor en primer lugar nos manda a orar por la obra misionera. Amén. Uno de los pedidos que el Señor le hizo a la iglesia es que roguemos al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Esa es la primera oración que nosotros debemos de hacer, ya sea en nuestra vida particular como en nuestra vida colectiva como iglesia. En este caso, como cuando nos reunimos en la casa para celebrarle culto al Señor. Esa debe ser una de las primeras oraciones. Lo que pasa es que nosotros nos ponemos en primer lugar y primero oramos
por nuestras necesidades. Primero tenemos en cuenta nuestros intereses. Pero lo correcto, lo que la Biblia nos enseña es a orar primero por la petición del Señor. Y esa petición no debe de faltar en nuestras oraciones. En cualquier lugar, en cualquier momento que nos dirijamos al Señor, siempre tenemos que orar por la obra misionera, de orar por los siervos, porque la obra misionera no es solamente la del exterior, la obra misionera es aquí con nosotros, aquí comienza. El Señor le dijo a la iglesia: y me seréis testigos en Jerusalén, en la casa, en Judea, más allá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero nuestra vida cristiana comienza primero en casa, en la localidad. De ahí ella se va desarrollando. Bien, eso está en Lucas 2. Vamos a mirar Lucas, capítulo 10 y verso 2. Para esta oración Dios tiene promesas, y promesas muy buenas. Leemos desde el verso 1, dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Verso 2: y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y decía yo que si nosotros nos interesamos por los intereses del Señor, Dios también se interesará por los nuestros. Porque Él dice: ocúpate de mis intereses y yo me ocuparé de los tuyos. Esa es una promesa del Señor. Y el mayor y más grande interés que Dios tiene es salvar a las almas. Por eso es que Él lo primero que mandó a hacer es a orar para que Dios envíe obreros a su mies. Porque si no se envía obreros a la mies, la gente no podrá ser salva. Porque en Romano ahí está el orden, los eslabones. ¿Y cómo creerán si no hay quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces ahí hay un eslabón consecuente. Bien, entonces, hermanos, aquí está la primera reflexión, la primera observación, la primera revisión de nuestras oraciones. ¿Cómo estamos nosotros en esta vida de oración? ¿Cómo estamos orando al Señor? ¿Estamos orando de la manera correcta o hay que corregir? ¿O hay que corregir la manera, el procedimiento, la forma? Yo creo que tenemos que corregirla, ¿verdad? Hay que corregirla. Bien. También la Biblia o el Señor nos manda a que oremos los unos por los otros, ¿verdad? Eso nos manda el Señor, a que oremos los unos por los otros. Y la pregunta es: ¿qué tiempo usamos nosotros orando los unos por los otros? ¿Ah? ¿Qué tiempo usamos
nosotros empleamos, invertimos, orando los unos por los otros. Aquí por nosotros, por las familias que conformamos Central Machala. ¿Qué tiempo del día invertimos? Porque esto no es gastado, es inversión. Invertimos orando los unos por los otros. Decía alguien, si a veces no oramos ni por nosotros mismos, ¿qué tiempo vamos a invertir para orar por los demás? Entonces, aquí vamos a hacer un examen de conciencia, usted y yo, ante la presencia del Señor y ante la luz de la palabra, ante lo que Él nos pide que hagamos. ¿Estamos nosotros orando los unos por los otros? ¿Dedicamos tiempo para orar el uno por el otro? ¿Ora usted por su esposa? ¿Ora usted por su esposo? ¿Ora usted por sus hijos? ¿Por sus hijas? ¿Ora usted por sus familiares? ¿Ora usted por su pastor? ¿Ora usted por sus compañeros de comité? ¿Ora usted por sus compañeros de trabajo? ¿Ah? ¿Qué podemos decir a esa pregunta? ¿Hay que corregir o no hay que corregir? Tenemos que corregir. Y ve, hermanos, de estas dos relaciones que vamos a observar depende nuestro fervor espiritual, nuestro gozo, nuestra permanencia en los caminos del Señor. Claro que no vamos a estar en un estado todo el tiempo, porque nosotros somos variantes, de acuerdo a las motivaciones, también en nuestro estado. Pero si esto lo tomamos con seriedad, Dios hará cosas grandes, maravillosas, comenzando desde nosotros, en nosotros mismos. Entenderemos que esto no es cosa tan sencilla, que la vida cristiana tiene una altura más de la que le hemos dado hasta aquí. Que la vida cristiana es mucho más de lo que nuestra mente puede imaginar. La vida cristiana tiene algo más que venir, reunirnos, irnos, volver, ir y volver. No, la vida cristiana es mucho más. Y veremos, y los resultados que tenemos y que vemos no son el tope. Es mucho más lo que Dios tiene que hacer en nosotros y por nosotros. Gloria al Señor Jesús. Damos gloria a su nombre santo. En Santiago 5:16 está esa observación que estamos haciendo. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y ahí está la oración que nos hace falta. Y orad unos por otros para que seáis sanados. Y termina con una conclusión. La oración eficaz del justo fue mucho. La versión antigua dice: la oración del justo obrando eficazmente fue mucho. Así que la oración tiene poder. Nosotros nos podemos ayudar poderosamente los unos por los otros, orando los unos por los otros. A veces no sabemos de qué Dios nos está librando, sin saberlo. Pero es que usted no sabe cuántos estarán orando, no solo los que estamos
aquí congregados, sino miles, millones de hermanos que estarán orando por nosotros. Y que a veces uno viene con un pensamiento negativo, pero de momento ese pensamiento negativo se cambia en un pensamiento positivo. Es que además de que Dios nos cuida y nos cela, hay hermanos, hay hermanas que están orando por nosotros. Y nosotros también debemos ser recíprocos, debemos orar, no solo por los que conformamos esta congregación, sino por toda la iglesia en general, de manera universal. Amén. Damos gloria a su nombre. Por eso es bueno que nos informemos de la obra misionera, porque usted informándose de la obra misionera, usted le da deseo de orar para que las almas conozcan al Señor. Porque el propósito de Dios es formar un pueblo de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. ¿Cuántas tribus, cuántas lenguas, cuántos pueblos, cuántas naciones existen en el mundo actual? Y Dios está interesado en ir sacando de esos pueblos 1, 2, 3, 4, 1000, 2000, 1.000.000, 2.000, y unirnos a nosotros como iglesia y un día presentarla al universo, al mundo, como lo más grande, como la obra, como el resultado de su obra allá en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que Él quedará satisfecho del padecimiento, del resultado de sus padecimientos. Gloria al Señor. Damos gloria a su santo nombre. ¿Cuántos de nosotros dedicamos tiempo al día para orar por nuestros pastores y por nuestros dirigentes? ¿Ah? ¿Cuántos oramos por nuestros pastores, por nuestros dirigentes? Y ellos nos piden que oren, que oren. Pablo era uno de aquellos que siempre pedía a la iglesia que oren por él, por muchas razones, para que lo librara de hombres malos, de falsos hermanos, de hombres impíos, y para que al abrir la boca les fuere dada palabra, y que al abrir la boca hablaran como debían de hablar. Amén. Damos gloria a su nombre. Leemos unos versículos acerca de eso. Romanos 15:30. Romanos 15:30. Dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Qué ruego, ¿verdad? ¿Y con qué términos? Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Eso lo hace un ministro, un pastor, un evangelista, un apóstol. Y yo creo que eso lo hacen todos los pastores, porque usted sabe que el Señor dice que sin mí, nada podré hacer. Y a veces hay situaciones difíciles, en las que todos se pone, ¿qué diría yo? Con neblina, con nubarrones, no se puede
del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Vea, y si nosotros oramos por nuestros pastores y por nuestros dirigentes, en vez de pasar tiempo a veces mirando sus fallas o criticándolos, más bien nos llenaremos de misericordia y pediremos al Señor que los ayude. Porque si están cometiendo un error, Dios puede hacerles ver el error que están cometiendo, ¿verdad? Si se está haciendo una injusticia, Dios puede. ¿Acaso Dios no es Dios? Dios todavía sigue siendo Dios. Amén. Damos gloria a su nombre. Y Dios atiende las oraciones y a través de eso Dios ha hecho cosas maravillosas. Segunda de Tesalonicenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Amén. Y también veamos Hebreos 13:18. Hebreos 13:18. Ojalá nos aprendamos estos versículos y los traigamos a la memoria cuando estemos orando, para que nuestra oración por los pastores, por los servidores y por los dirigentes sea más eficaz. Sea más eficaz. Hebreos 13:18 dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Damos gloria al Señor Jesús. Algo más que el Señor nos manda a hacer en nuestras oraciones diarias, lo podemos encontrar en Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2. Esto, aunque parece sencillo lo que estamos diciendo, pero es de gran importancia si lo ponemos en práctica. Primera de Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo, fíjese, ante todo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por cuántos? Por todos los hombres. ¿Qué le parece? Ponerse a orar por 6.000, 7.000 millones de habitantes en la tierra. ¿Qué le parece? Pero es posible hacerlo. Verso 2: por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Vean,
los efectos que surge en la oración, nos hace vivir reposadamente, quietamente, en santidad y honestidad. Verso 3. Porque esto es malo. Porque esto es bueno. Y el Señor dice que Él nos ha creado para que nos ocupemos de cosas buenas. Y orar es una de las cosas buenas que podemos hacer diariamente. Porque esto es bueno y además de bueno es agradable delante de Dios nuestro Salvador. Verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero uno de los medios por los cuales se puede lograr eso es a través de la oración suya y de la mía. Amén. Es a través de nuestra oración. También la Biblia nos dice que tenemos que orar en todo tiempo, según Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Tenemos que orar en todo tiempo, o sea que nos vaya bien o nos vaya mal, sea que estemos alegres o estemos tristes, y mucho más si estamos tristes, porque la Biblia dice, si alguno está enfermo, si alguno está, ¿qué dice la Biblia? Santiago, si alguno está, ayúdenme por favor, denme la mano. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Póngase a llorar. Efesios 6, 18. Orar en todo tiempo. Efesios 6, 18. Si estos versículos que estamos observando los ponemos por obra, de a poco veremos el cambio, veremos los resultados. Dice la Biblia, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Bueno, vamos a cortar esto. Algo que tal vez se nos haga difícil hacerlo, pero hay que hacerlo. El Señor también nos manda a que oremos por los que nos ultrajan y por los que nos persiguen. Eso lo encontramos en Mateo 5:4. Mateo 5:4. Tal vez uno de los pedidos más duros, pero son buenos, son saludables. Cuando lo llevamos a la práctica. Si alguien me hace un mal, en vez de yo pensar cómo tomarme la vendetta, como se dice comúnmente, en vez de pensar cómo le devuelvo el mal, si él me dijo algo, cómo yo le replico. Más bien debemos de orar por ellos. Dice
Se cruzó la cita. Pero bueno, el versículo dice: orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen, que es lo que recuerdo del texto. Pero debemos de hacerlo, hermanos, debemos de hacerlo, porque si el Señor lo manda es porque tiene razón, porque todo lo que el Señor manda hacer tiene su razón, tiene su sentido. Y además, orar, hermanos, orar y más orar, orar y más orar, porque la oración de los santos es como un perfume en la presencia del Señor. Lucas 6:28. Ah, la cita que se le perdió. Sí, por favor. Lucas 6:28. ¿Perdón? Lucas 6:28. Bien, gracias. Gracias, que soy sordo. 6:28 de Lucas. Gracias, hermano Vanegas. Y disculpen mi sordera. Dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Ah? ¡Qué bendición! Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Bien. Y vamos a terminar leyendo Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9. ¿En qué se convierte la oración del pueblo del Señor? ¿En qué se convierte la oración nuestra? Es 5:8, perdón, Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpa y copas de oro llenas de incienso, de perfume, que son ¿qué? La oración. Fíjense en qué se convierte nuestra oración. Se convierte en un perfume, un incienso delante del Señor. Entonces, hermanos, por lo que el Señor nos ha dicho en esta noche, yo creo que podemos hacer una reflexión. Amén. Y decirle al Señor: he descuidado esta primer relación de la oración. He fallado al orar por mis hermanos, por mi familia, por mis autoridades, por todos los hombres, por esto y por aquello. Pero Él puede pasar por alto eso. Y Él puede abrir nuestro corazón, puede abrir nuestra mente. Y puede también, como dice la Biblia, poner en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a ponernos en. Hermanos, si aceptamos lo que Él manda y aceptamos lo que nos está mandando. Ajá, claro, así es. Yo les ruego que pongan
pongamos en pie y si usted quiere venir acá, Señor, y dile, Señor, en esto te he fallado. Mi vida de oración se ha ido disminuyendo. Esa relación que tenía antes de orar, de suplicar, de interceder por mis hermanos, por mis hijos, por mi familia, por mis vecinos, por mis pastores. Yo quiero, Señor, que eso se renueve en mi vida, que ese sentimiento de pedir, de rogar, y mucho más a la luz de la palabra que hemos escuchado en esta noche, cuánto valor, cuán agradable, en qué se convierte nuestra oración. Yo creo que entonces es un principio que debemos de restaurar en nuestra vida, de dedicar más tiempo a la oración, de dedicar más tiempo a comunicarnos con Dios,